Pues gracias también a vosotros por estar aquí. Yo lo primero que quería hacer antes de empezar primero darles la palabra enseguida, porque yo creo que es súper interesante que nos expliquéis un poquito más quiénes sois. Yo había cometido la osadía de intentar hacerlo yo, creo que va a ser mucho más interesante que lo hagáis vosotros, porque uno de los elementos que creo que es súper interesante de hoy es que hay una diversidad aquí brutal. Entonces, una diversidad de perfiles, pero también una diversidad generacional, que creo que es una cosa que es súper interesante. Está hablándose mucho que si los juniors, los seniors, y ese tipo de diversidad, que quizás no es de la que más se habla, pero la diversidad generacional en los equipos, los que hemos trabajado con distintas generaciones y ya tenemos más años, ¿no? Vemos que es súper potente. Entonces, por hacer este canto, ¿no?, a todas las generaciones, creo que es súper interesante ver, pues bueno, qué dos pedazos de perfiles tenemos aquí hoy con nosotros y bueno, pues daros paso para que os presentéis y nos dejéis ver más diversidad. Muy bien, pues si quieres empiezo yo, Albert. Soy Jordi Navarro, mi perfil es tecnológico. Yo siempre me gusta explicar cómo he evolucionado en la carrera a través de dos momentos. Mi primer momento wow fue cuando descubrí el ZX Spectrum. Esto ya revela mi edad. No sé si lo conocéis, algunos de vosotros. 81. Sí, por ahí. Entonces ahí descubrí lo bonito que era programar, ¿no? Porque programar realmente es una tarea creativa, ¿no? Y lo que podías llegar a hacer dándole las instrucciones correctas a una máquina. Desde juegos hasta hacer curvas, hacer una serie de formas. Ese fue mi primer momento wow. Luego estudié la carrera, que por aquella época era básicamente matemáticas, la carrera de informática, y empecé a trabajar en una compañía de retail. Tiene ya, en su momento tenía más de 500 tiendas. Ahí evolucioné, tuve la oportunidad de tener un jefe pues muy bueno, de los jefes que saben delegar y que nos dejaba probar cosas. Y allá por el año 2000 lanzamos el primer supermercado virtual que hubo en España. Era Condis Line. Carlos lo recordaba, no todo el mundo seguramente. Y a partir de ahí pues se le cogió un poco la dinámica de la innovación en la compañía. Pero realmente mi segundo momento wow, a pesar de haber estado en el lanzamiento de comercio electrónico, la factura electrónica, mi primer momento wow fue cuando descubrí los algoritmos, cuando descubrí que alimentando, después de haber montado grandes data warehouse y consultas de business intelligence, cuando vi que los algoritmos eran capaces de predecir el futuro de lo que iban a comprar los clientes con una exactitud asombrosa. Ese fue, después del Spectrum, mi segundo momento de, oye, esto de la IA va a ser la bomba, ¿no? Entonces, al poco tiempo, dejé mis funciones, bueno, cambié la generación en Condis y me lancé directamente al mundo de la inteligencia artificial en el año 2015. Por tanto, bueno, 10 años, la inteligencia artificial ya es un bagaje de cierta experiencia, ¿no? Desde entonces, pues no he parado de maravillarme con las innovaciones que han ido saliendo y realmente pues muy, muy contento, ¿no?, de estar en este mundo. Me gusta lo del concepto wow, voy a intentar buscar mis wows. El primero, y pues fue anterior del ZX80, yo tenía 14 años y era un TRS-80, todavía no existía Windows, no existía ni el Macintosh, ni el Lisa, ni nada, era una máquina con procesador CPM, se programaba en BASIC y mi primer momento wow fue que yo aprendí a programar en BASIC en orden alfabético, porque tenían los manuales y empecé por la A y fui avanzando. Entonces de repente llegué a la L y era load. Y dije, ostras, carga el programa. Save load igual a un save. Entonces decidí saltarme el alfabético y ir a la easy. Porque yo lo que hacía cada día era volver a entrar al programa porque no sabía qué era. Así que ahí es aplicar un poco de método en lugar de ser más disruptivo, ir a buscar el programa y el lenguaje en lugar del lo de la cabeza. Bueno, independientemente,
Estudié luego telecomunicaciones, luego hice más ingeniería de software, de los primeros yo creo. Luego me incorporé a Apple, curiosamente, aunque no tenía ninguna experiencia previa con Mac, estaba más con temas de Solaris y Sun Solaris. Entré en Apple, estuve 4 años en Apple haciendo temas de ingeniería de preventa. Luego creé mi propia compañía. La primera era Method Software, que hacíamos software y desarrollo. Hicimos software muy chulo sobre una cosa que Apple tenía que se llama Apple Newton, mucho antes del iPhone, era el Apple Newton. Hicimos muchas aplicaciones para macOS, intentar demostrar que por el Mac también podías hacer cosas en empresa. Y luego, paralelamente, también creamos otra compañía que se llama Ibernet Telemática, fue el segundo proveedor de Internet en España después de Servicom. Teníamos una línea punto a punto con Londres de 64 kbps por segundo, con el que dábamos servicio a más de 3.000 médicos del Colegio de Médicos de Barcelona. Lo bueno es que se conectaban una vez al mes y básicamente te llamaban para saber cuál era el password porque se habían olvidado. En su momento mirabas el correo una vez al mes a ver si había entrado alguna cosa. Empezamos a hacer desarrollo de webs también. Hicimos la web, quizás la segunda de tema de supermercado, fue la web de Continente, que me hace mucha gracia porque hicimos la tienda electrónica, pero luego al final el provisionamiento era alguien que en la tienda cogía un carrito e iba a implementar la compra, lo hacía y lo hacía la expedición. Hicimos el desarrollo de la tienda de Mango Shop, la primera tienda de Mango la desarrollamos también nosotros. Hicimos Pila Web, hicimos un montón de cosas en la época del boom del año 2000 de Internet. No fuimos de los listos que luego al final lo vendieron y se hicieron millonarios. Nosotros seguimos trabajando y seguimos aprendiendo. Pero bueno, entonces me incorporé a Microsoft año 2003 a convencer de que el Office era una maravilla y el Office en la nube. Luego en el año 2007 dirigí el Centro de Innovación de Productividad de Microsoft, que lo pusimos en Manresa, y habíamos pues, un montón de empresas que venían a ver para qué servía la videoconferencia, la colaboración y cómo se podía trabajar en remoto, que en el año 2007 no era tan frecuente. Ahora, post-COVID, todo el mundo pues, trabaja en online, que no era así en el año 2007. En el 2013 me fui a Estados Unidos con Microsoft y estuve 8 o 9 años en Microsoft Estados Unidos en temas de estrategia competitiva, y luego ya pasé a la parte de inteligencia artificial dentro de Microsoft cuando firmamos el acuerdo con OpenAI y luego pues, salté a Amazon. Más que nada estaba pensando, voy a volver, pues puestos a volver, vamos a cambiar de compañía, vamos a salir de mi zona de confort, que es la típica frase americana que se usa mucho. Así que salí totalmente de la zona de confort, me fui a Amazon y fue entrar y empezó la locura de GenAI, de ChatGPT, de todo, y desde entonces hemos corrido a toda velocidad. Ha sido una experiencia intensa, muy intensa, muy interesante, y ahora hace poquito que he vuelto, sigo a caballo, sigo trabajando para el grupo en Estados Unidos, pero desde aquí que hace mucho más sol que en Seattle, lo sabéis, llueve mucho y hace mucha, está siempre nublado. Brutal. Wow. Wow. Bueno, yo lo siguiente que quería, porque estamos hablando de corporaciones, empresas grandes, estamos hablando de innovación, y la innovación siempre ha parecido que los 3 horizontes, ¿no? De McKinsey, en el horizonte 1, eficiencia. O sea, bájame costes, hazme los procesos más finos. Horizonte 2, tienes una organización que tiene unas capacidades, se dedica a unas cosas, y entonces dices, si con estas capacidades me dedico a hacer cosas que están próximas y vendo más, ¿qué? Horizonte 2. Luego los tiempos de los horizontes, conforme se va acelerando las cosas, van cambiando, ¿no? Pero y horizonte 3 es, y si llegamos a hacer cosas para las que no estamos preparados y que además son nuevos negocios, ¿qué? Y esto ya es dificilísimo, ¿no? Pero tiene un punto heroico, ¿no? Que el trabajo en innovación disruptiva, ¿no? Entonces eres como top. Si trabajas en eficiencia, parece que eres el paria de la innovación. Uh-huh. Y con la IA, ¿qué está pasando? ¿A qué tipo de proyectos veis que está teniendo sentido aplicarla? ¿A unos, a otros, a todos? Bueno, yo creo que realmente a todos. O sea, la IA es la navaja multiusos. Es una palanca que sirve absolutamente para todo. Lo que sí que me cuesta es entender la IA como una estrategia en sí misma. Es decir, veo que es una palanca muy potente, es una palanca que se puede utilizar y se está utilizando para aquellas compañías que hacen foco en el producto, que quieren tener el mejor producto, que enriquecen ese producto con inteligencia artificial, o incluso la inteligencia artificial se ha demostrado que es
una mezcla de la IA generativa y de la específica, por ejemplo, clave en la creación de nuevos medicamentos o nuevas sintetización de nuevas moléculas, ¿no? Por tanto, si estás en esa industria de innovación de producto, de generación de producto, de mejora de producto, es una palanca espectacular. Si te dedicas a las operaciones o si tu negocio es ser eficiente en costes y tener la mejor relación calidad-precio, por supuestísimo, la IA es una palanca espectacular para mejora de la predicción de la demanda, mejora de la cadena de suministro, operaciones eficientes e inteligentes, automatizadas. Y si estás en la parte o si tu manera de entregar valor, si tu compañía, su estrategia es entregar valor, el máximo valor al cliente, entonces trabajas en la experiencia de cliente, la IA es la herramienta perfecta para personalizar la experiencia de cliente, para recomendar productos de manera personalizada, para fidelizar a los clientes, para conseguir retenerlos. Es decir, sea cual sea tu estrategia, lo que tienes que hacer con la IA es reforzar esa estrategia. Y como digo, es una palanca transversal y es una palanca pues que aplica a cualquier negocio, ya lo estamos viendo, ¿no? Sí, puedes intentar, tal como estaba comentando, a nivel de cómo la IA me va a mejorar mi relación con el cliente de un área, cómo la IA va a mejorar procesos en el backend y los va a poder automatizar o optimizar, cómo la IA va a ayudar a mis empleados a ser más creativos, más innovadores, más productivos, y luego un último apartado que es cómo la IA me va a permitir cambiar las reglas de juego, abrir nuevos mercados, hacer una disrupción de una determinada industria o crear productos y servicios que no existían antes de la IA. Son las 4 áreas, todas ellas son muy valiosas. Según a qué le preguntas de la organización, el CEO va a ser el que va a decir quiero implementarlo porque no quiero quedarme atrás. Es una sensación de que esto va muy rápido y que no me quiero tirar atrás y por lo tanto hay mucha instrucción top-down. Hay que adaptaría. ¿En qué? No sé, pero hay que adaptaría. Vayamos a no quedarnos atrás. Si le preguntas a un financiero va a decirte lo que quiere reducir costes, evidentemente reducir costes. Si le preguntas a la persona de producción va a decir que quiere eficiencia. Si le preguntas al empleado va a decir que quiere herramientas que le ayuden a quitarse de encima tareas tediosas y que no aportan mucho. Sea donde les aplica, si es una de las características que tiene la IA, es un fundamento, pero además penetra en cualquiera de las actividades. Yo a veces hago el paralelismo con una bicicleta, no es que sea un experto en bicicletas, pero pienso que puede ser un ejemplo. Es solo a una bicicleta le puedo poner unas ruedas nuevas. Y eso sería como ponerle la herramienta de IA al trabajador, digamos. Le voy a permitir que sus actividades las pueda hacer más rápidas, que haga las reuniones, los resúmenes de reunión, que genere una plantilla de un documento, un presupuesto, que sumarice. Es productividad, pero un poquito superficial a nivel de la rueda. Luego la otra cosa que puedo hacer es también en la mecánica, el sistema de cambio de platos y ponerle un poco de grasa para que toda la organización funcione mejor, de forma más rápida y con más eficiente. O luego puedo coger la bicicleta y cambiarla y en lugar de ser una bicicleta tradicional le pongo un motor eléctrico, le pongo un motor. He cambiado el concepto de bicicleta. O cuando la tengo eléctrica puedo decidir que en lugar de tenerla lo que hago es un sharing de bicicleta, la comparto y con la telemetría que me da la bicicleta, la geoposición y 1000 cosas, me está abriendo el mercado. Entonces, ahí donde piensas y donde miras, hay una oportunidad. Lo que solemos recomendar a los clientes es fíjate en el ciclo que tu cliente pasa desde que empieza a pensar en tu producto hasta que se lo entrega, le da servicio. Busca todos los puntos de fricción e intenta ver y empezar con esos puntos de fricción. Puedes aplicarlo a muchas cosas, pero si aplicas los puntos de fricción es cuando vas a conseguir una mayor ventaja y una mejor fidelización de cliente. Es un gusto escucharos estas reflexiones porque no sé si habéis visto, a mí me impactó muchísimo una imagen que vi. Aparecía un modelo Canvas. Y antes lo comentaba con Jordi. Y en el centro, en donde está el value proposition, ¿no? Aparecía la IA con una chincheta expuesta, ¿no? Y sobre todo lo digo esto por los emprendedores y las emprendedoras que estáis aquí. Y decía, aquí no va la IA. La IA va en los key resources. Es una herramienta. Y cada una de las cosas que habéis ido diciendo es un uso de una herramienta. Bueno, yo voy haciendo también la lectura para emprendedores y emprendedoras, ¿no? Sé que es muy sexy, pero procurad hacer una aplicación de la IA como herramienta. No lo pongáis ¿no? A no ser que os dediquéis a hacer infraestructura de IA, que entonces ya será el buscador. Pero poniendo una herramienta. Bueno, visto desde ahí, ponedlo aquí en herramientas.
Antes hemos estado hablando de los estudios un poco tremendistas, a veces negativos, los pilotos que no llegan a la producción. Y como estáis tan metidos en harina, ¿cuáles son los retos que os estáis encontrando a la hora de hacer estos pilotos y luego llevarlos a producción? En tu caso, Jordi, ¿qué pasos sueles seguir para aterrizarlo de nuevo con esta visión de que las personas que están aquí también se llevan a casa, ¿no?, su kit de aprendizajes? Claro, lo ha comentado Albert. A veces el CEO es la persona que tiene ese FOMO, el miedo de quedarse fuera, y es el que demanda hay que hacer algo con IA. Esto también es una cosa muy novedosa. Esto pasaba, yo llevo 10 años en el mundo y antes, pues casi como Antonio, que ha hablado antes, pues había que... Lo de la IA, si podías, no lo explicabas, ¿no? Decías que ibas a mejorar las cosas y casi mejor que no dijeras que lo hacías con IA, ¿no? Y ahora pasa al revés, hay que hacer cosas con IA y esto se lo encuentran los directores de tecnología o los CDOs de que la gente tiene prisa por hacer algo con IA. El resultado de esa prisa puede resultar en pilotos que no estén planificados o que en pilotos que ataquen o que todo el mundo haga el mismo piloto. Recuerdo hace 2-3 años, cuando ni siquiera se había popularizado los LLMs, por tanto la tecnología de los chatbots era la anterior, infinitamente peor que la que existe ahora, y todo el mundo, su proyecto era hacer un chatbot con IA. Resultado, primero, la tecnología tampoco era la mejor. Segundo, estabas aplicándolo, no lo hacían los grandes call centers, lo hacía gente aplicándolo a un área periférica, ¿no? Y el resultado de eso pues era bastante desesperanzador, porque primero no se habían planteado unos objetivos, no se medían los resultados, por tanto nadie era capaz de sacar unas conclusiones muy claras de ese piloto, ¿no? O sea, hay que hacerlo, lo hacemos y hemos cubierto el expediente. El planteamiento no tiene que ser este en absoluto. Yo creo que el planteamiento de un piloto tiene que ser no hacer algo, sino apostar claramente por una tecnología que te va a dar un valor diferencial. Y mis recomendaciones de los pilotos es allí donde tengas el pain más grande. ¿Cuál es tu principal dolor de zapato? Allí donde tengas el reto más importante, atrévete a hacer un producto mínimo viable. Analiza un business case. Di, oye, aquí estamos palmando pasta, aquí podríamos ahorrar más dinero, aquí podríamos conseguir más clientes. Vamos a ser atrevidos y vamos a probar una tecnología como la IA. Y vamos a medir los resultados. Y si medimos los resultados y decimos que nuestro objetivo es obtener tanto en términos económicos, porque hay que medir en términos económicos, sabrás si ese proyecto vale la pena o no. Lo que ocurre es que en ocasiones, si estos proyectos se dejan únicamente, me refiero a los pilotos, en manos de tecnología, y si es una prueba tecnológica, ese análisis económico no se hace. Entonces, ¿qué es un resultado bueno o malo? Pues yo tengo un algoritmo y resulta que tengo un 80% de acierto o de recall en aquellos clientes que van a dejar de comprar. ¿80% es mucho o es poco? Bueno, vamos a calcularlo. O sea, ¿qué consigo? ¿Cómo aumento el customer lifetime value de este cliente con un 80%? ¿Qué inversión he hecho? Por tanto, si eso lo trasladamos a números, si eso funciona bien, ese es un caso de éxito. Y eso sí que va a interesar ponerlo en marcha. Pero siempre hay que plantearse, como para cualquier cosa, cualquier tecnología, vamos a plantearnos cuál es el objetivo y en el lenguaje que entiende el CEO y el CCO, que es económico. O sea, ¿qué retorno de la inversión tiene este proyecto? Si se plantea de esa manera, el proyecto saldrá bien o saldrá mal. Pero tendremos una manera de medirlo y sabremos si vale la pena ponerlo en marcha. ¿Cómo estás enfocando en Amazon Web Services? Bueno, primero un poco la frase que mi amigo Joan me ha robado antes, que la uso mucho, que es la de enamórate del problema, no de la solución, y es que
pues muchas veces se arranca el piloto porque tecnología está vinculado, porque dicen vamos a probar esto que es muy chulo, que lo he visto y seguro que nos va muy bien. No había un problema, no había un caso de unas métricas definidas, no era el pain point principal y por lo tanto eso no pasa a producción simplemente porque no hay el apoyo ni el presupuesto para hacerlo. Cuando un piloto tiene que pasar, digamos, a producción, necesitas ese internal buy-in, necesitas que ese piloto esté alineado con un caso de uso crítico. Y luego tienes que resolver cosas que durante el piloto no te tienes que preocupar, como puede ser integración. Muchos de estos sistemas asistentes, pero también agénticos, al final se tienen que integrar con el ERP, con el CRM, con el sistema de single sign-on, con 1000 cosas, y eso es más complejo. Y para hacerlo, eso va a requerir de tiempo, de esfuerzo, de dinero y, por lo tanto, de ese alineamiento. Si todo el mundo tiene claro que eso va a tener un retorno, y el retorno a veces, me gusta Gartner hace una comparativa de 3 tipos de retorno. Hay el retorno de inversión tradicional. Esto pasa mucho en la parte de procesos. Un proceso que ejecutamos en tanto tiempo, lo hacemos en menos tiempo, con menos esfuerzo, mayor eficiencia, y ahí se puede medir. Es bastante fácil. Otra es cuando hablas del retorno del empleado, es decir, no se puede cuantificar. Resulta que el empleado tiene 24 minutos más al día y no sabe muy bien qué hacer con los 24 minutos. Seguramente alargar un poquito más el café o quizás hacer, no sé, leer algo que le interesaba leer y que no tenía tiempo de hacerlo, pero no se acaba traduciendo en la cuenta de resultados. Pero en cambio, ese trabajador pues está más satisfecho, luego satisfecha, le gusta más, hay una serie de tareas tediosas que ahora resulta que las puede automatizar y aporta mucho valor. Y luego hay otros que son más retornos a futuro, es decir, es ese proyecto que aunque no va a tener un retorno a corto plazo, es estratégico para la organización y que es a futuro. Por lo tanto, en la pregunta salto de piloto, digamos, a producciones, sobre todo, que haya ese internal allí. Y luego otra cosa muy importante es el usuario. La tecnología aporta valor cuando tienes simbiosis entre proceso, personas y tecnología. Y eso requiere de formación, requiere un acompañamiento, requiere una gestión del cambio. Solemos olvidar siempre a la persona cuando desplegamos tecnología. Se ha hecho desde las implantaciones de RP hasta ahora y sin la persona esa tecnología pues no acaba con tanto valor, salvo que sea un tema de pura automatización y que el usuario lo quite. Realmente casi todos los empresarios, ¿no? Competitividad. Y estáis hablando de impacto en cuanto a resultados, competitividad. ¿Qué es más competitivo? ¿Enfocar los proyectos de inteligencia artificial sobre tareas generales, amplias? Por ejemplo, una implantación de un LLM a nivel masivo, dando acceso a la plantilla pues, a ese LLM, o yéndose a tareas mucho más estrechas y enfocando a procesos muy concretos en los que quizás no es tan espectacular, pero lo puedes medir muy fácilmente. ¿Cómo lo estáis viendo? No vais a decir igual que los dos, pero bueno. Bueno, el grueso de mi experiencia en esos 10 años, evidentemente, se ha desarrollado en una inteligencia artificial que no era la inteligencia artificial generativa, ¿no? Es la inteligencia artificial específica, el machine learning o los algoritmos, como lo suele entender la gente. Tiene una ventaja muy importante, no sé si tiene o va a tener un retorno mayor o menor, pero sí que es mucho más sencilla de medir. O sea, es muy sencillo porque si tú te centras en un proceso crítico de la compañía, tienes muy claro cuál es el KPI a mejorar y de ese KPI sale automáticamente el resultado. Si yo sigo con el mismo ejemplo, hago un algoritmo de planificación de la demanda y resulta que lo hago de manera que mejora en mucho lo que hacía antes, pues eso lo puedo medir. Puedo medir esa mejora, cómo esa mejora impacta en una reducción de stocks y eso tiene un cálculo económico directo. Es muy sencillo. Mejoras un proceso crítico de la compañía. Y eso es la IA específica, la IA narrow, hay gente que le llama, en fin, la inteligencia artificial pre-ChatGPT. Y va a impactar a los procesos. ¿Qué ocurre? Como ha dicho también Albert, la IA generativa tiene una ventaja y es que es universal. No es necesario tener matemáticos o tener científicos de datos para utilizarla. Por tanto, tiene un alcance enorme porque es capaz de llegar a cualquier persona. Hemos cambiado el interface persona-máquina y ya puede ser lenguaje natural, pero también es cierto que tiene varios riesgos. Primero, desde el punto de vista de capacidad de medir,
esa mejora de productividad es muy compleja, tú lo has comentado. O sea, probablemente la persona libera alguna tarea y hay que suponer que ese tiempo lo utiliza para tareas de mayor valor añadido. Pero luego ahora también, y estamos hablando de grandes organizaciones, no de startups, hay un recelo importante por parte de las organizaciones de dejar estas herramientas a disposición de todo el mundo, ¿no? Porque no se sabe hasta qué punto pues eso compromete el conocimiento de la compañía o se está utilizando realmente para el beneficio de la compañía. Por tanto, yo creo que tiene muchísimo potencial, pero por supuesto es más compleja de adoptar porque tiene que ir a todas las personas, ya que todas las personas sean consecuentes en el uso de esa herramienta. La IA específica tenemos muy claro y es relativamente fácil de calcular cuánto nos aporta en función del proceso en el cual la estamos aplicando. Sí, diría que toda la evolución, porque de hecho la IA evolucionó primero con sistemas basados en reglas, que son muy válidos y todavía hay muchos que funcionan y que son fáciles de implementar y medir. Luego pasamos a esos modelos más predictivos de Machine Learning, que claramente van a un caso de uso muy específico, son muy buenos haciendo esa predicción y tienen un retorno fácilmente cuantificable. Luego pasas a temas más cognitivos y estás más en temas de reconocimiento visual, control de calidad, también un caso de uso muy claro en el que se puede valorar muy fácilmente cuál es el impacto. En cuanto te muevas a temas más generales, más LLMs, bueno, primero uno de los elementos es cierto, es muy flexible, todo el mundo lo puede utilizar. Uno de los elementos que suelo también comentar es si tú coges a cualquier LLM de cualquier fabricante y le preguntas dame un número de 1 a 25, te va a decir 17. Y te dice 17 porque nosotros humanos, cuando tenemos tendencia a que nos digan cuál es el número de 25, pues solemos decir más 17. ¿Por qué? Supongo que porque está en la franja alta sin llegar al extremo y nos va a 17. Entonces yo lo que suelo contarle a las empresas es, claro, si tú estás con una empresa que tu modelo te da 17 y tu competidor tiene otro modelo que también da 17, evidentemente ahí no hay una diferenciación, una ventaja competitiva. Por lo tanto, ahí ese LLM gana mucho en cuanto está conectado y está personalizado para tus datos. Lo haces más pequeño, más específico para tu información y es cuando realmente sacas valor a tu organización a través, digamos, del LLM. Y eso lo aplicas a normalmente actividades de relación con clientes, como comentaba, temas de productividad, pero al hacerlo más pequeño es más barato, se ejecuta con menos latencia y baja el porcentaje de errores. Y siempre el problema acaba siendo, muy bien, para hacer eso necesito datos que estén limpios, datos que estén de mayor calidad, y eso a la organización les cuesta, lo que es lógico. Llevan años acumulando información y esa información no siempre es la mejor, la última, la más actualizada, y el pobre modelo, entre comillas, intenta sacar el entredicho de tanto documento que se solapa versiones nuevas y viejas y le cuesta un punto más. Por tanto, el consejo siempre es empieza por pensar que tus datos estén limpios y aparte de ahí sácale provecho al LLM, aplica el LLM a temas que toquen en procesos críticos, digamos, de cliente y el valor de negocio es más difícil de cuantificar que en los modelos tradicionales, pero se aportan esa parte de productividad, fidelización del cliente y luego también temas como innovación, creatividad, personalización de mensajes, presión de marketing, es un montón de actividades en las cuales un modelo de este estilo puede aportar valor. Más también incluso un tema de innovación. Bueno, pues habrá un día en que estamos haciendo reuniones y en la reunión habrá un agente también participando y aportando ideas y haciendo brainstorming y tomando nota de lo que decimos, pero de una forma proactiva. O habrá agentes que lo que harán es conectar personas a la organización. Es decir, todas las organizaciones tienen la típica persona que tú estás hablando con él en la máquina de café y te dice, mira, eso que me estás preguntando, el otro día estuve hablando con María y me comentó algo que yo creo que interesaría que hablarais juntos porque estos dos temas se tocan. Llegará un momento que solo habrá un agente, porque todo el mundo estará trabajando su día a día con su asistente y un agente dedicará a conectar personas diciendo, esto que me acabas de preguntar, lo preguntó también Fernando el otro día y, por cierto, en un tema paralelo, pero pienso que se podría preguntar. Y abrirá, requiere tiempo, requiere madurez, requiere adopción y requiere sobre todo cambio en la forma de trabajar, que es lo que va a pedir poco a poco. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? ¿Nos da para hacer una o dos preguntas más? 15 minutos más. ¿Sí? Bueno, pues entonces, yo ya estaba empezando aquí a seleccionar, pero estáis hablando de algo que son las personas, ¿no? Y aquí creo que me interesa mucho. ¿Cómo estáis viendo personas, inteligencia artificial, organizaciones, empresas? ¿Cómo estáis observando que se está reordenando el modo en que las personas trabajan cuando
le pones en las manos una herramienta tan que lo cambia todo tanto, ¿no? O sea, ¿cuál es vuestra percepción de esto? ¿Cuáles son los principales aprendizajes que os lleváis, las principales guías? Bueno, voy a volver con la IA tradicional o específica, porque pienso que la relación es un poco diferente que con los nuevos LLMs, ¿no? Mi experiencia, que decía antes Carlos, pues creo, tal vez he tenido mucha suerte, siempre ha sido muy positiva. O sea, todas las compañías con las que yo he trabajado, los aprendizajes han sido muy buenos. Pienso que la gente que teme a la IA como competidor es porque realmente no la conoce. Hay que hacer una parte didáctica de entender muy bien qué es lo que es capaz de hacer la IA y qué es lo que no es capaz y tiene que hacer la persona. Porque no hay ningún puesto de trabajo que sea monotarea. Todos, para desarrollar nuestra función, hacemos unas tareas que son más repetitivas y más automáticas y otras que dependen de nuestro oficio. La noticia positiva es que cuando esto lo explicas, las personas se dan cuenta que la IA les suele quitar la peor parte del trabajo. Por ejemplo, vuelvo al caso de la predicción de la demanda. La persona que tiene que hacer las compras en una organización y tiene que pensar o tiene que imaginar cuánto va a vender de un determinado producto, esa es una tarea muy estresante porque se tiene que comprometer o tiene que intentar acertar. La IA solo va a hacer esa parte. Entonces te va a ayudar en algo en lo que tú tienes una dificultad o es poco atractivo para ti. Una vez se supera esto, las personas a las que se les pone una herramienta o una parte de su proceso que les ayuda a hacer esto, rápidamente entienden el funcionamiento, entienden cómo aprenden las IAs y enseguida pasan a un rol proactivo, no tanto de tengo que hacer esta tarea, sino voy a pensar que puedo ayudar a la IA si le doy esta información o le introduzco para el entrenamiento del algoritmo esta nueva variable, porque yo sé que lo que ocurre todos los sábados cuando hay partido es que aumenta el consumo de un determinado producto. Pues oye, ya no tengo que calcularlo yo, pero sí que sé que si aporto esa información al algoritmo, el algoritmo va a funcionar mejor. Entonces, como me decía una persona donde hicimos un proceso de este tipo, está encantado porque antes la tarea solo hacía yo y ahora yo soy el jefe del algoritmo y el algoritmo lo hace por mí, además no se va de vacaciones y está ahí y cumple con el horario a rajatabla, ¿no? Entonces, en ese sentido siempre ha sido muy positivo. Las personas cambian de rol y se convierten en los primeros apóstoles de la tecnología en la compañía y rápidamente, cuando entienden el funcionamiento, quieren hacerlo en más procesos. Quizás por este dado que hablamos un poquito más de la AI tradicional para moverlo más a la parte, digamos, generativa. Hombre, yo pienso que lo que las organizaciones tienen que darse cuenta y lo que son conscientes es que requiere de una gestión del cambio en la formación, que esta herramienta no la cojo, la despliego y cada uno que haga lo que quiera con ella, sino que requiere de un acompañamiento, de decirle a cada persona, primero, cuáles son las reglas del juego. Esto es algo que bloquea mucho las organizaciones. Esto lo puedo usar para esto, para lo otro. Esta herramienta, la información es privada, no es privada, mi prompt lo está viendo alguien más, entreno el modelo. Todas esas dudas hay que clarificarlas si no tienes una organización paralizada porque no saben muy bien si lo que está haciendo está bien o no. Por otro lado, hay una organización donde hay mucho shadow AI, mucha herramienta, yo lo he instalado con el ChatGPT, le mando no sé qué, y eso está totalmente descontrolado, no sabe quién lo está introduciendo y eso es un riesgo, evidentemente. Por suerte ya llevamos suficiente experiencia sobre los riesgos de la tecnología como para ser un poquito más precavidos, pero es igual que cuando en el año 2003 vendíamos Office. Ya podías poner Office a una organización, la última versión, que si a la gente no le acompañas, le enseñas para qué sirve, cómo aplicarlo y en qué casos de uso lo puede hacer, va a requerir el tiempo. Y por lo tanto, todo lo que se haga de formación, digitalización, en gestión del cambio y acompañamiento para casos de uso, ayuda.
temas de clarificar qué es lo que puedo hacer y qué no puedo hacer también ayuda muchísimo. Y al final esas personas van a ser una parte de la ecuación. Yo suelo decir una frase también muy típica que es que la IA no te va a quitar el trabajo, pero alguien que domine la IA te lo va a quitar. Hace muchos años el Excel no le quitaba el trabajo al contable, pero un contable que usaba el Excel le quitaba el trabajo al otro contable. Es decir, la IA nos está obligando a todos a aprender y a subir el listón y a mejorar desde el punto de vista de nuestras capacidades. Es una herramienta fantástica que nos va a quitar y hacernos, yo le llamo la capa de Superman de los superpoderes, pues porque vamos a poder hacer cosas increíbles en las áreas en las que somos buenos. Va a ser algo que nos va a aumentar y nos va a permitir hacer eso con más profundidad. Típico la planificación del año que viene, pues las planificaciones se suelen hacer, miro los resultados de este año, miro cómo está el mercado y hago una planificación, pero bueno, más o menos a un nivel piso 10. Nunca iba hasta el piso 1 a bajar. Ahora, en cambio, de repente tengo una herramienta que le puedo decir, búscame todos los competidores, los productos que han lanzado, en qué mercados, cuáles son los resultados. Es decir, tengo una cantidad de información que hace la calidad de mi estudio va a ser mucho mayor y yo no habré dedicado horas y horas a hacer ese proceso de investigación porque me habrá ayudado. Por lo tanto, hay una aumentación clara. Y en otras cosas que son más rutinarias, bueno, pues hacer una reunión y hacer un resumen de la reunión, lo que se ha dicho, los puntos, las tareas, etcétera, eso lo hace de maravilla una gente que se encarga de gestionar reuniones o de gestionar salas para hacer reservas, o una gente al que le encargas que cada vez que la competencia saque un producto te mande un correo avisándose que hay una alerta competitiva. Es cuestión de hacer ese encaje que hablábamos antes de tecnología, procesos y personas, y hay que darle un poquito de tiempo para que realmente aporte. Por eso ese estudio del 95% famoso, sí, pero es que lo estamos viendo ahora. Hay que dejarle a la gente un poquito de tiempo y acompañarlas, y las empresas tienen que pensar que igual que poner un presupuesto para desplegar la herramienta, hay que poner un presupuesto para acompañar a la gente y para clarificar las reglas del juego. Estoy escuchando y me estoy acordando del discurso final de Blade Runner cuando tiene delante el replicante que está a punto de terminar su tiempo. Os queda mucho tiempo a vosotros, pero tenéis mucha experiencia. A mí me gustaría que, sobre la base de esta experiencia, nos contaseis qué es lo que está diferenciando los buenos casos, aquellas empresas que lo están haciendo muy bien, y los malos casos, aquellas empresas que igual que lo intentan, por lo menos lo intentan, eso está bien, pero que no les está terminando de salir. ¿Qué diferencia las empresas que tienen ROI, que tienen buenos resultados, de las que no con la IA? Hay dos cosas básicas. O sea, la primera es la convicción. Es decir, cuando tú haces algo un poquito sin acabártelo de creer y porque lo hace el competidor y yo esto no lo veo claro, pero voy a hacer alguna cosita y tampoco me gasto mucho dinero porque, bueno, está por ver, eso tiene mala pinta. Eso no va a acabar bien. Es muy difícil que acabe bien, ¿no? Entonces, la primera cosa que diferencia es la convicción. Y si tienes la convicción de que algo va a ir bien, no es suficiente porque se puede entender como la fe que tienes a ciegas, hay que aplicar método. ¿Y el método cuál es? El método es, oye, voy a ir a por todas y voy a ir a por todos los procesos donde creo que va a impactar la inteligencia artificial, pero voy a hacerlo con metodología. No me voy a tirar a la piscina hasta que no haya comprobado que los datos que tengo son los que tengo que tener. Tener los datos bien, no sé si lo ha dicho Eric antes, no es suficiente. Eric ha dicho que tenemos unos datos que son los que hemos tenido toda la vida. Esos datos los hemos necesitado solo para hacer transacciones. Pongo un ejemplo muy tonto, pero me he encontrado, aunque sea tonto, me he encontrado muy parecidos a este ejemplo, donde ERPs muy reputados, los mejores ERPs que os podéis imaginar, guardan una serie de información sobre los pedidos de los clientes. Si ese pedido, no es exactamente esto, pero es algo muy parecido, Si ese pedido yo no tenía producto, no lo he podido servir, como no voy a facturarlo, borro la línea. Me han pedido 5 unidades de no sé qué producto, no lo tengo, no lo voy a facturar, borro ese pedido. Eso, desde el punto de vista transaccional, es suficiente. Desde el punto de vista de construcción, algoritmos, es un error enorme, porque la demanda es todo lo que te han pedido, no lo que tú has podido servir. Entonces, este mindset no se tiene en la industria del software. Y
y creo que va a tardar mucho hasta que lo tengan los fabricantes de ERPs, que son los que, o de CRMs, que son los que determinan las transacciones y en el fondo los datos que tú tienes en tus sistemas. Entonces, hasta que tú no te pones en el caso y haces esa prueba, los datos pueden estar muy limpios, pueden estar muy bien, puedes tener un histórico excelente, pero te das cuenta de que te faltan esos datos. Hasta que no haces una prueba, no intentas crear un producto mínimo viable, no vas a ver esa deficiencia. Entonces, se habla mucho de la dupla datos-algoritmos. Pero hay algo que está por encima o que está antes de los datos, que es el proceso. O sea, tú cuando tienes unos datos, creo que también lo ha comentado antes Antonio, tienes los datos que tienes, pero te puedes dar cuenta de que puedes enriquecerlos. Es decir, si te faltan datos para crear buenos modelos, puedes irte a tu proceso, modificarlo para que guarde más trazabilidad y, por tanto, tener datos que hagan algoritmos suficientemente buenos como para que den resultados. Por tanto, en esta ecuación que siempre se habla, datos-algoritmos, a mí siempre me falta el proceso, que es para mí lo que cierra ese círculo virtuoso, ¿no? O sea, procesos que graban más datos nos generan mejores datos para tener mejores algoritmos y esos algoritmos mejoran nuestros procesos para que den mejores resultados. Ese es el círculo virtuoso de los datos, que siempre se habla de datos algoritmos, pero para mí todo empieza en el proceso. Y a partir de ahí, pues, iteración constante, medir resultados y atacar las oportunidades que valgan la pena. Suscribo todo lo que comentas, Jordi. Quizás por añadir alguna dimensión más, diría que otra cosa que también diferencia a los que tienen éxito, ¿no? Primero es cómo crean equipos multidisciplinares para llevar a cabo ese proyecto. Eso es muy importante. La IA es de todos, no es solo del departamento de IT, es de todas las organizaciones, de ventas, desde marketing, de dirección, de recursos humanos y, por lo tanto, proyectos en los que se implica, sobre todo cuando hablamos más de IA generativa, que tiene un impacto, digamos, más a través de toda la organización, que es absolutamente crítico. Otro elemento por encima de lo que hablábamos de datos y procesos y personas sería la parte de gobernanza, que es otra parte, digamos, crítica, porque al final esos datos que voy a usar hoy, no quiero que sean solo los de hoy, quiero que vayan evolucionando a lo largo del tiempo y, por lo tanto, tengo que asegurar que tengo los pipelines correspondientes a la gobernanza del dato. Luego voy a desplegar modelos, llegará un momento en que una organización tiene 5, 50, 500 modelos distintos rodando, hace falta gobernanza de esos modelos también. Entonces, añadir gobernanza, añadir multidisciplinar, añadir internal buy-in, es decir, que la dirección esté alineada. ¿Por qué? Porque eso esté alineado con la prioridad de negocio. Este es otro punto que la gente normalmente olvida. Dice, no, hay un buen business use case porque esto nos va a dar ROI. Sí, pero esto está alineado con tu prioridad estratégica de este año, porque si no lo está, cuando pidas 1 millón de euros para poder financiarlo, no te los va a dar a nadie porque esto no está alineado. Y en cambio, si lo está con una prioridad, va a ser mucho más fácil que puedas tener ese apoyo y entonces a partir de ahí sí que poner toda la carne en el asador para insistir en él. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para preguntas? ¿Una pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta? Hola. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, la verdad es que ha sido muy interesante poder escucharlos a los dos. El día de hoy hemos escuchado a varios representantes de empresas, ¿no? Y hemos visto y escuchado mucho lo que es la IA, pero en el lado más privado, se podría decir, ¿no? De la empresa y demás. Pero ha habido un concepto que esta mañana, o sea, me sigue retumbando, que era la IA pública. Quisiera saber que ustedes, que tienen tanto recorrido en lo que han sido empresas súper importantes y todas las cosas que ustedes han realizado, ¿cuál es su perspectiva y cuál es su opinión respecto a esto que nos han planteado, que es la IA pública? Gracias. Y por entender IA pública, refiriéndose a IA de consumo o a IA de administración pública o IA, a ver, porque no estaba esta mañana, perdón. Ok, no te preocupes. Esta mañana justo un representante de la BSC nos había comentado que hay ahí nos han planteado 2 proyectos en los que ellos están trabajando, ¿no? Y hablaban acerca de la IA pública dentro de su planteamiento era de que sea abierta para
todas, Vale, para ok, todos y todos, ¿no? Ok. Entonces esto también Sí, tiene que ver con que, bueno, comentando Sí, con sí. mis amigos hablábamos acerca de los datos también que se van a manejar ahí, ¿no? Ok. Sí, el concepto es interesante. Y por supuesto lo que pretende es crear unas infraestructuras que, como ha explicado la persona del BSC, son en términos de capacidad de computación, que es lo que tiene el BSC básicamente, pero no solo eso, sino también datos públicos para poder entrenar modelos y para poder, junto a esa capacidad de computación, dar acceso a unos recursos públicos para que especialmente sectores como sanidad o sectores donde también el beneficio sea público puedan hacer uso de esa infraestructura, ¿no? Es algo realmente muy interesante, pero donde realmente es posible que las compañías privadas que tienen unos intereses, pues evidentemente marcados por sus accionistas, no van a tener acceso. Son muy buenas noticias porque aumentan en el concepto de soberanía digital, o en este caso soberanía de la inteligencia artificial, para no depender de otras potencias. Pero bueno, aquí está Albert, que representa a AWS, que tendrá su propia opinión. Me parece interesante. Yo, por mi parte, no me voy a meter en ese jardín. Lo que puedo decir es que los modelos que desarrolla AWS son perfectamente válidos para conseguir mejorar las capacidades y conseguir esa palanca para hacer mejorar las empresas, ¿no? Y que era un poco, me quedo en el ámbito, en mi zona de confort, que es la de este panel, ¿no? Para no meterme en líos. Quizás ahí por añadir un poquito la perspectiva, digamos, más de AWS. Punto uno es dar soporte a modelos open source, pues todos los que hay en el mercado, y que por lo tanto el cliente puede usar modelos Llama, modelos de Stability de cualquier proveedor privado o público, por punto uno. Punto dos, ofrecer estructuras de regiones independientes. Ya hay una región aquí en España, ubicada en Aragón, que da servicio a todo lo que es la península ibérica, donde los datos están aquí, no se mueven de aquí, las aplicaciones tampoco, los datos están encriptados y no se comparte la información y nadie mueve nada si no lo mueve el propio cliente. Y punto tres, algo que se anunció y que se lanzará el año que viene, que es el Sovereign Cloud a nivel europeo, que va un poco más ahí, es decir, es una plataforma 100% europea desde un punto de vista de mantenimiento, desde un punto de vista de plataforma, desde un punto de vista de quién lo gestiona, dónde están los datos, dónde se mueve, para ofrecer en una estructura cloud, evidentemente, y de cloud empresarial, digamos, pero un entorno totalmente cerrado y soberano para lo que es la Unión Europea, o soberano para lo que pueda ser España cuando estás ejecutando aquí en Aragón. Y luego colaboración pues, con otros centros. Y ahora nos están diciendo que tenemos que cortar. Muchas gracias.